Hola, hoy te quiero hablar de cómo descubrir tus potencialidades. Vamos a ver diferentes estrategias. Están basadas en 8 áreas, lo que le llamo yo las 8 diferentes tipos de potencialidades. Se dividen de esta manera. Número 1, están las potencialidades latentes, las potencialidades del estudiante, las potencialidades de la experiencia, las potencialidades del corazón, potencialidades desconocidas, potencialidades que reflejas, potencialidades de los valores y las potencialidades del deseo. Vamos a hablar de cada una de ellas, pero vamos a empezar por las potencialidades latentes. Estas son las que casi siempre todo el mundo piensa. ¿Cuáles son tus potencialidades que tú tienes dentro? Naciste con eso. Hay personas que nacen y que, no sé por qué, pero son buenísimos cantando. Saben cantar. Desde pequeñitos siempre estaban cantando y sabían hacerlo. O saben dibujar y tienen esa potencialidad, esa fortaleza de saber hacer eso. Hay personas que lo que saben es matemática. Son cosas que naciste con eso, lo tienes desde que eras pequeño, siempre toda la familia siempre lo decía, tú eres bueno en eso. Esas potencialidades, esas cosas que te hacen diferente, son cosas que están latentes dentro de ti. En esta sección, este primer tipo de potencialidades, estas son cosas que se conocen, no son desconocidas, los conoces, sabes que tienes eso y que eres bueno en eso. Vamos a pensar en las cosas que siempre has tenido, que has sido bueno en eso. ¿Cuáles son tus cualidades que te hacen estar por encima de los demás o que te sientes que lo haces mejor que los demás? En todas estas siempre es bueno hacer una lista. Escribe todas las cosas que te vienen a la mente, que eso, yo soy bueno en arte, o soy bueno en matemática, pero pueden ser otras cosas. Yo siempre he sido bueno en hacer a las personas reír. Toda la familia, todo el que conoce, siempre quiere estar a mi lado porque yo les hago reír. Yo soy ese tipo de persona. O sea, hay diferentes cualidades, habilidades que tienes que son latentes, habilidades latentes que son parte de ti, de tu persona. Déjenme darle un ejemplo, porque siempre me gusta dar ejemplos, ¿ok? Mi hijo, uno de mis hijos mayores, cuando él era bien pequeño, ya él tiene 30 años, pero cuando era pequeñito, me acuerdo que lo que tendría serían 4 añitos, una cosa así. Lo llevé a las tiendas, al mall, acá, donde había... Me acuerdo que estaba buscando una tienda específica y no me acordaba dónde estaba y entonces fui a mirar el mapa. Donde el plano, donde tienen allí, donde dicen dónde están todas las tiendas, tienen el mapita donde están todas las tiendas y ahí me está diciendo, estas son las tiendas. Y entonces él de pequeñito me dice, ¿y qué es eso? Le digo, estas son las tiendas. Le digo, mira, por ejemplo, esta que está aquí, es esa tienda ahí. Y él mira el mapa y me dice, entonces esta es aquella y esta otra es esa y esta es esa. Y yo me quedé como que hay personas que no saben hacer eso. Él desde pequeño tenía esa idea. Me acuerdo otro momento, también más o menos la misma edad, que íbamos en el carro y estaba perdido, no sabía bien, pero yo creía que yo sabía por dónde iba. Y entonces él desde atrás, en el asiento de atrás donde estaba, en su asiento de niño chiquito, me dice, papi, está yendo mal. Le digo, ¿cómo estoy yendo mal? No, era por allá. No, es por aquí. Y fui por ahí hasta que terminé. Efectivamente, él estaba correcto. Esa es una habilidad de él desde que era pequeño. Tenía esa habilidad. Esas potencialidades latentes a veces son cosas que, por ejemplo, mi hija Marina le gusta dibujar, pero siempre le gustó dibujar. Desde que era pequeñita estaba dibujando. Y en estos momentos sigue con el dibujo. Es algo que ella lo sabe hacer y lo hace.
Entonces, esas son cosas que salen a relucir desde pequeño, que son habilidades, cualidades que uno tiene. A mí de pequeño lo que me gustaba era inventar, inventar cosas. Estaba continuamente de niño haciendo inventos, haciendo cosas, y toda la familia lo sabía, que eso era lo que me gustaba, era inventar. Pero me gustaban las máquinas, cómo funcionaban las máquinas. Yo miraba una máquina, hasta un carrito de cuerda en aquel momento, yo lo desarmaba. Algunos eran eléctricos que venían con la batería y tenían un motorcito, y ese motor yo lo sacaba, se lo ponía otra cosa, inventaba cosas. Me gustaba todo ese tipo de cosas. Pero recuerdo que esa potencialidad, esa habilidad se me quedó en la cabeza y a veces me llevaba a otras cosas. Por ejemplo, recuerdo en el 3er grado había un libro, y no recuerdo qué libro, creo que era Estudios Sociales, una cosa así, donde había un libro que tenía una foto de una computadora. Y la computadora, era una de las primeras computadoras, que era un cuarto completo de computadoras. Recuerdo la foto perfectamente. Creo que es esta que estoy poniendo aquí. No sé, pero es más o menos lo que recuerdo. Y estaba en ese libro. Y esa foto se me quedó a mí en la cabeza. Yo miraba la foto y me parecía fantástico que podía existir ese tipo de cosas. Y eso, y mi habilidad y mi querer aprender sobre ese tipo de cosas, me llevó a después, en el futuro, a aprender de computadoras y a meterme en todo lo que tenía que ver con computadoras, porque era parte de esa potencialidad. Y esto me lleva a el segundo tipo de potencialidad, que es las potencialidades del estudiante. O sea, hay cosas que uno puede estudiar y aprender y tener otras habilidades porque las aprendiste. Y a veces vienen de eso de que te llamó la atención, o que sabes hacer algo, o que tienes ese interés desde el principio, pero eso te lleva a aprender más y aprender más de ese campo. Y al aprender más de ese campo, te abre las puertas a otro tipo de potencialidad. Esas son las potencialidades del estudiante, son cosas que se aprenden. El que va a la universidad aprende, los médicos aprenden de medicina, no nacieron con ese conocimiento, pero nacieron con la habilidad y el entusiasmo y la pasión por buscar ese tipo de estudios, ese tipo de conocimiento. Pero el conocimiento se puede adquirir, y ese conocimiento que se adquiere, esas son habilidades del estudiante. En mi caso, esa foto que vi de la computadora me llevó a seguir buscando información. En realidad, el buscar información y el aprender cosas nuevas es algo que funciona mejor. El aprender cosas nuevas funciona mejor si es algo que te interesa, si empiezas por ahí. De hecho, hay muchas personas que dicen que los niños aprenderían mejor en la escuela si se les deja aprender lo que les interesa. Y en realidad hay niños que le enseñan en la casa y que los dejan aprender lo que quieran. 2 de mis hijos los enseñamos en la casa, y ellos muchas veces tenemos un currículo, o sea, que les damos las clases. Mi esposa, no voy a tomar mucho crédito por eso, porque es ella quien lo hace, o quien lo ha hecho. Pero en cierta forma, a veces es bueno dejarlos. ¿Qué es lo que te interesa? ¿Te interesa eso? Por ejemplo, mi hija que mencioné anteriormente, Marina, le interesa todo lo que es el arte. A ella le interesa los dibujos animados, y hace dibujos animados, y tiene de hecho un canal de YouTube de dibujos animados. Esos dibujos que ella hace, aprendió a hacer todo eso, el programa para hacer todos los dibujos animados, para hacer toda la programación, todo lo aprendió ella sola, ella solita. Se puso a aprenderlo. ¿Por qué? Porque le interesa. No hubo que enseñarle nada. Si es algo que de verdad tienes la pasión y te interesa, te va a llevar a estudiar eso más a fondo. Uno de los videos que puse aquí anteriormente tenía que ver con el aprender cosas nuevas todos los días. Esa es una manera de despertar
estas potencialidades. El tratar de aprender algo nuevo todos los días, porque eso te está dando información, te está dando esa habilidad, esas cualidades que vienen de la habilidad del estudio, de lo que aprendiste. Y el aprender cosas nuevas todos los días es importante. Tengo un enlace aquí en los comentarios para si quieren mirar ese video. Una vez más, una buena tarea sería hacer una lista de todas tus habilidades de estudios, o sea, todo lo que has aprendido. ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Y cómo lo aprendiste? O sea, eso porque estudiaste tal cosa, fuiste al internet, hiciste un curso, todas esas cosas que has aprendido son parte de tu formación y parte de tus potencialidades del estudio. Vamos al siguiente. Las potencialidades de la experiencia son parecidas a las potencialidades del estudio. Potencialidades de la experiencia no vienen de estudiar las cosas y de aprender de los libros o de un video o lo que sea. Las potencialidades de la experiencia vienen de aprender haciéndolo. La experiencia que viene con el trabajo o con hacer las cosas. Y ese es otro tipo de experiencia diferente. Para algunas personas es como se aprende. Hay quien aprende leyendo y hay quien prefiere aprender haciendo las cosas. Si eres ese tipo de persona que tú prefieres aprender haciendo las cosas, estas potencialidades son sumamente importantes. Volvemos también a eso de hacer algo nuevo todos los días. Vamos a aprender algo nuevo. Vamos a aprender algo nuevo porque lo podemos aprender estudiándolo o aprender algo nuevo porque lo vamos a intentar, que es lo que yo mencioné en ese video que puse el enlace en los comentarios. Estamos aquí para siempre estar aprendiendo. Nunca, nunca se debe dejar de aprender. Aprende algo nuevo todos los días, todos los días, todos los días, algo nuevo. Para que termines lleno de información. Esa información te va a dar las potencialidades de hacer cosas que no sabías hacer antes, que de pronto tienes esas cualidades, esas habilidades de poder hacer las cosas. Yo personalmente de niño, mis padres les gustaba viajar. Gracias a Dios podían hacer eso y nos llevaron a viajar. Viajamos por Europa, viajamos por Latinoamérica. Sobre todo íbamos mucho a España porque mi abuelo era de Galicia, mi papá tenía familia en Galicia y entonces íbamos a España a visitar a las tías de él en Galicia, que le llamamos las tías gallegas. Y íbamos mucho a España para eso, pero también fuimos a Italia, fuimos a Francia, fuimos a Londres, fuimos a Latinoamérica. Recuerdo que fuimos a Argentina, Chile, Venezuela, por supuesto, estuvimos varias veces. Digo por supuesto porque yo nací en Venezuela. Pero estuvimos por diferentes partes, México, Guatemala. Y yo aprendí por esa experiencia de estar viajando. Geografía. Yo era buenísimo en geografía desde que era pequeñito, porque cuando íbamos a los lugares, yo lo quería ver en el mapa dónde están estos lugares y lo aprendía. Y en estos momentos, si me preguntas dónde están estos países, sé exactamente dónde están. Tengo el mapa en la cabeza todavía. Se aprende más de esa manera por esa experiencia que lo que se aprende muchas veces en los libros. Pero no es tan solo la experiencia de viajar o es la experiencia de hacer cosas nuevas en un trabajo. El que trabaja en un supermercado vendiendo o de cajero es una persona que tiene unas habilidades y una forma de ver las cosas diferentes. Todo el mundo ve las cosas diferentes de acuerdo a la experiencia que tienen. Es increíble porque no se puede saber exactamente o no se puede interpretar una cosa sin saber exactamente cómo funciona o el punto de vista de la persona que está trabajando en eso. Es muy diferente. Entonces, esa habilidad, esas cualidades que aprendes trabajando o teniendo experiencias nuevas. Una cosa que puedes hacer es una lista. Otra vez, en todo estoy hablando de listas, pero es un buen ejercicio. Haz una lista, escribe todas las cosas que tienes experiencia
en trabajos, en cosas que has hecho. No tan solo tiene que ser trabajo, puede ser que estás, por ejemplo, un buen ejemplo, durante la pandemia, en el 2020, cuando estábamos acá que no podíamos salir, una de las cosas que mi esposa aprendió es cortar el cabello. Porque no íbamos a ir no queríamos ir a recortarnos el cabello y entonces ella aprendió a hacerlo y de hecho todavía no voy, me lo hace ella porque lo aprendió. Fue una experiencia que tuvo y terminó teniendo esa habilidad. Resulta que sí, que sabe hacerlo. Lo mismo cocinar. Yo empecé a hacer pan en la casa y todavía hacemos pan, hacemos pizza aquí mismo en la casa. Preparo toda la masa y todo y hacemos la pizza en la casa y nos sale mucho mejor que comprarla y más barata. Todavía lo hacemos de esa manera. Pero aprendimos eso experimentando, haciéndolo. Nunca lo había hecho antes. Hay cosas que se pueden hacer que te traen esa habilidad. Escribe todo lo que sabes, lo que has aprendido. Parte de eso son tus potencialidades. La próxima son las potencialidades del corazón. Estas son fantásticas. Estas son las cosas que te apasionan. Estas son las más importantes de todas. Porque estas son las potencialidades que de verdad te llevan a hacer algo que te hace feliz. Están muy atadas a la felicidad. Estas son las cosas que cuando uno lo está haciendo se te olvida hasta la hora. A mí me pasa con muchas cosas. Por ejemplo, editar los videos. A mí me encanta editar los videos. Sentarme y buscar que si voy a poner una foto aquí que va a estar representando tal cosa y que lo has visto en este video, que he puesto diferentes videos, diferentes fotos, diferentes cosas. Eso me apasiona. Me pongo a hacer eso y es como inventar. ¿Qué es lo que pongo? ¿Dónde consigo esto? ¿Dónde busco eso? ¿Cómo lo voy a editar? Y porque estoy aprendiendo a hacerlo. Pero a veces se me pasan las horas y se me olvida almorzar, se me olvida comer, se me olvida, de pronto, ¿pero qué hora es? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es increíble. ¿Por qué? Porque lo llevas por dentro y te entusiasma y te hace feliz y pasa el tiempo y estás haciendo lo que te gusta hacer. Imagínate si estás trabajando en eso, si estás trabajando en un trabajo que de verdad es así. No es el tipo de persona que va a decir, ya es la hora de salir. No, se te pasó la hora de salir. Ya, ay, mira la hora que es y todavía si yo tengo que estar en la casa. Y me ha pasado a mí en los trabajos también, que estoy haciendo un trabajo y se me pasan las horas. Ah, ya, mira, ya es de noche. Esas son potencialidades especiales, las potencialidades del corazón, la pasión. Estas potencialidades para muchas personas son como los hobbies. O sea, porque muchas personas trabajan en otras cosas. Desafortunadamente, la gran mayoría trabajan en cosas que no les gusta. Mi recomendación siempre es buscar qué es lo que te entusiasma, qué es lo que te gusta y trabaja en eso. Porque como dice el refrán, el que trabaja en lo que gusta no trabaja. O sea, está disfrutando la vida, no está trabajando. Pero mucha gente lo que hace para divertirse de esta manera son hobbies. Hay quien le gusta la fotografía. Yo soy uno de ellos. A mí me encanta la fotografía. Y dentro de la fotografía incluyo los videos. Todo lo que tiene que ver con fotografía o videos me fascina. Ese es el tipo de cosa que yo puedo estar con una cámara, ir a tomar fotos y se me pasa el tiempo. Y a veces me pasa que voy El otro día fuimos al zoológico y mi esposa desde el principio me dice, deja la cámara, porque cuando yo me pongo con la cámara no le estoy prestando atención a nada. Y de pronto, ¿dónde están? Y ya ellos están por otro lado, pero yo estaba aquí tomando una foto y haciendo mis cosas. Es una cosa que te lleva a otro lugar. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué es lo que te entusiasma? Haz la lista de eso. ¿Cuáles son las cosas que de verdad te apasionan? Ese tipo de cosas que cuando te pones a hacerlo se te olvida todo, se te olvida lo demás. Estás en otro mundo. Para algunas personas es el ejercicio, hacer ejercicio. Hay quien les gustan los deportes, jugar al fútbol. Hay quien les gusta diferentes cosas, montar bicicleta, yo no sé. O sea, dibujar.
arte. Hay diferentes cosas que te pueden llamar la atención, pero puede ser matemática. Uno de mis hijos, Michael, le encanta la matemática. Es lo que le gusta hacer. Él se apasiona por la matemática. Y entonces me trae, ¿viste este problema? Lo que dice, yo qué sé. Pero él es lo que le gusta hacer. O sea, todas las personas tienen diferentes cosas y tienes que encontrar cuáles son las tuyas, cuáles son tus potencialidades. Y la manera de hacerlo es mirar, estudiar, escuchar y ver entre todas estas diferentes categorías dónde sobresales. Vamos a la siguiente. Esta es una de las más interesantes, son las potencialidades desconocidas. Desconocidas porque no sabes que lo tienes. Y pasa mucho. Hay personas que son buenísimas en algo, pero no lo sabían. No saben que son buenas, nunca lo han intentado. Y por eso es importante también intentar las cosas, aprender cosas nuevas, porque de pronto puedes decir, espérate, yo soy buenísimo en esto. Yo sé hacer esto. Y me sale súper bien. Son potencialidades que son desconocidas, pero que estaban dentro de ti. Mi mamá siempre contaba cuando era pequeña, mi mamá no sabía montar bicicleta, pero mi abuelo, él era muy de cuidar, no puede montar bicicleta porque hay que tener cuidado. No la dejó montar bicicleta nunca, según me cuenta ella, hasta que tenía no sé, tendría, yo qué sé, 14 años, era de esa edad. Y estaba con unos amigos, estaban ahí mis abuelos también, y entonces alguien tenía una bicicleta y ella dijo, ¿puedo intentarlo? Se montó en la bicicleta, salió montando bicicleta sin ningún problema, no se cayó ni nada. Y mi abuelo la regañó porque dijo, tú tienes que haber montado bicicleta sin yo saberlo. Y ella me decía, no, yo nunca había montado bicicleta. Pero resulta que era una cosa que tenía ella que sabía hacerlo. Hay quien sabe hacer cosas y son desconocidas esas potencialidades. Esas cualidades, esas habilidades que tiene son desconocidas. Y para ella eran desconocidos. Era desconocido eso. Otra historia, esta es una historia personal. Cuando yo estaba en la universidad, yo fui a la universidad en Pensilvania y una de las, en Pensilvania está en el área de los Poconos, que son las montañas, y hay unas montañas de esquiar en nieve. Y era en la temporada de invierno y yo estaba en la universidad y habían unos amigos que conocí que me dijeron, vamos a esquiar. Yo nunca había intentado esquiar. Le digo, ok, vamos. No sé si yo sepa hacer eso o no, asusta un poquito, no sé. Pero me fui y me subieron a la montaña, logré meterme en la silla que te sube allí, que te sube al tope de la montaña. Y entonces este amigo, que resulta que no era tan amigo, me dejó allí y me dice, ok, nos vemos a las 5 de la tarde cuando nos vamos. Y me dejó arriba en la montaña. Me caí 15 millones de veces hasta que llegué abajo. Pero había algo dentro de eso de la montaña, aparte de la que quería probar, que yo no iba a dejarme así de no saber. Y fui inmediatamente y pregunté si había en clases, tomé una clase. ¿Sabes qué? Resulta que era yo buenísimo en eso. Aprendí ese mismo día y era buenísimo esquiando. Todavía lo hago. O sea, es una de esas cosas que yo nunca crecí con nieve. Yo crecí en Puerto Rico, ahí no había nieve. Pero resulta que yo sé hacer eso. Yo sé esquiar. Y era hay personas que no pueden, que no lo hacen, que lo intentan 20 veces y no lo saben hacer. Y a mí me resultó fácil. No la primera vez bajando, pero me resultó fácil y todavía me apasiona y me encanta. Es una de las cosas que me gusta hacer. La número 6 son potencialidades que reflejas. Estas también son potencialidades que son desconocidas para ti, pero no para los demás. Muchas personas te miran y dicen, tú eres buenísima en esto, o eres bueno en tal cosa. Esas personas te están mirando y te están diciendo, tú eres el tipo de persona que tienes esta habilidad. Y tú a veces ni te das cuenta de que esa era una habilidad que tenías. Pero tienes que escuchar lo que dicen las otras personas.
porque las otras personas están mirando desde afuera y están identificando potencialidades que tienes que a veces tú no te das cuenta. Estas son potencialidades que otras personas te miran y reconocen, ¿no? Son fortalezas que tú tienes que pueden ser fortalezas únicas que pocas personas la poseen, pero a veces sí sabes que lo sabes hacer, pero no sabes que a veces te piensas, todo el mundo debe saber hacer eso también. Y son otras personas quienes te dicen, no, eres tú quien sabes hacer eso, los otros no saben igual hacer eso. Son potencialidades únicas tuyas. Es como en Hollywood cuando descubren a las personas como artistas, o hay quien siempre se cuentan historias de una persona que era una persona cualquiera, pero que lo descubrieron y resulta que se hizo famoso porque tenía una potencialidad que no la notaba, pero que otra persona que era experto en eso sí la vio. Voy a hacerle un cuento. Cuando yo era pequeño tenía 9 años. Y en este caso sí sé exactamente que tenía 9 años. De hecho, tengo aquí la fecha. Fue el 7 de noviembre del 1970. Y te voy a decir por qué sé que fue el 7 de noviembre de 1970. Tenía un lápiz nuevo que me habían regalado. Y en mi casa había una fiesta. No sé, mis padres tenían amigos y yo me acuerdo perfectamente dónde estaba. Estaba sentado en el escritorio en el cuarto de mi hermana. Y con un papel me puse a escribir. Y quería escribir para probar el lápiz. Me puse a escribir y escribí un poema. Fue el poema que escribí. Yo no sabía que era un poema. De hecho, yo lo que estaba tratando de probar cómo escribía. Pero lo tenía por escrito y fui donde mi papá y le enseñé. Mira lo que escribí, mira cómo escribe el lápiz. Y él lo mira, lo lee y dice, ¿tú escribiste esto? Digo, sí. Dice, eres poeta. Digo, ¿qué poeta qué es? Y yo fui lo que escribí fue esto. No, él resulta que lo digo porque aquí lo tengo, lo enmarcó. Esto es el poema que yo escribí en aquel momento, que lo tengo aquí enmarcado en mi oficina. Se llama El niño y el mar, y lo voy a leer para que veas. Dice, era una tarde igual que todas las tardes, un niño que iba a la playa volando allá una chiringa y sacaba su campiña entre árboles de ramas. Sí, allá en la playa lejana, caminaba por las orillas del mar. Sí, allá volaba un pájaro, era un pájaro del cielo, no era un pájaro del mar. Fue un poema que escribí el 7 de noviembre de 1970. Después escribí otros porque me dijeron que era poeta y me gustaba escribir. No lo sabía. Eso me lo identificaron. Fue mi padre quien me dijo, tú eres bueno en eso, tú tienes una habilidad. Yo pensé en aquel momento de niño que sí, yo escribí esto, pero cualquiera lo puede escribir. No cualquiera puede escribir eso a los 9 años. De hecho, ese poema, mi primo lo sometió como si fuese suyo a una clase en la universidad, cuando él estaba en la universidad tomando una clase. Y sometió ese poema y le dieron una A para el poema. Y fue uno que escribí yo, su primo chiquito, a los 9 años. Pero es un ejemplo otra vez de las potencialidades que puedes tener que se pueden descubrir. Número 7 son las potencialidades de los valores. Estas son cosas que te hacen sentir bien. Te hacen sentir bien porque estás haciendo algo que para ti es una cosa importante. Ahora mira la diferencia, porque ahí lo que te apasiona, eso es lo que te hace feliz. Cosas que te hacen sentir bien no significa que es lo que te gusta hacer. O sea, puedes estar algo que para ti te parece que esto es importante hacerlo. Es importante reciclar, es importante sembrar árboles, porque creo que eso es importante para el planeta. Yo por decir algo, ¿no? Pero eso depende de los valores que tengas, la honestidad, tu valor de integridad, tu valor de... O sea, hay diferentes valores, diferentes cosas que son importantes para ti
Y puede que tú tengas esa habilidad o esa cualidad de que haces algo no porque te gusta de que quieres hacerlo todo el tiempo, sino que piensas que esto es lo que es correcto. Estos son valores para mí, son cosas que se deben hacer y se debe hacer de esta manera. Y yo no lo voy a hacer de ninguna otra manera, lo voy a hacer así. Y eso es importante para mí hacerlo así. Y eres una persona especial y tienes esa potencialidad porque haces las cosas de esta manera, siguiendo lo que es correcto para ti, lo que tú piensas que es correcto para ti. Y lo que es correcto para ti no es lo mismo para otras personas. Para ti es diferente. O sea que tú haces lo que es correcto para ti basándote en tus valores. Y esos valores y lo que tú valoras no es igual, es diferente. O sea que tú eres una persona única, una persona diferente. Tus potencialidades son diferentes. Muy bien, ¿qué son las cosas que son importantes para ti? Haz una lista también. Esa es otra manera de descubrir esas potencialidades. Haz la lista de todos los valores que son importantes para ti y bajo cada uno de esos valores, ¿qué actividades tú haces regularmente que siguen esos valores? O sea, eso que es importante para ti, ¿qué es lo que tú haces? Porque es importante y yo hago estas actividades. Todas esas actividades van a sumar en lo que son las potencialidades del valor. Por último, número 8 son las potencialidades del deseo. Las potencialidades del deseo son las potencialidades que se derivan de las cosas que deseas, las cosas que quieres. Yo quiero algo y porque lo quiero, lo voy a trabajar. Y fíjate que todo esto se enlaza una con la otra. Yo lo que quiero es esto. Estos son mis metas. Estas son las potencialidades que están atadas a las metas. Yo me pongo una meta. Esta es mi meta. Esto es mi deseo. Esto es lo que quiero. Y porque quiero esto, lo voy a estudiar, potencialidades del estudio, lo voy a experimentar, voy a trabajar en eso, voy a probar algo. Todas las cosas porque es lo que quiero hacer. Las potencialidades del deseo son importantes en el sentido de que básicamente lo que te están diciendo es que tú puedes hacer lo que quieras. Puedes tener cualquier potencialidad. ¿Tú quieres hacer esto? Le pones la mente en eso y lo haces. Y lo haces y lo logras. Puedes hacer lo que quieras, te lo puedes proponer, lo puedes manifestar. Se habla mucho de manifestar las cosas. Voy a tener otro video sobre eso, sobre manifestar las cosas, pero es ese tipo de potencialidad, la potencialidad del deseo. Ahora, hay que tener en mente de que no siempre te va a apasionar o te va a gustar hacer las cosas que quizás deseas. Te pones una meta, voy a hacer esto, pero a veces sufres tratando de llegar a eso. Entonces hay que pensar qué es lo que quieres hacer. Es mucho más bonito buscar qué es lo que te entusiasma, qué es lo que te apasiona, las potencialidades del corazón, que son las que más me gustan a mí, y estudiar y sacar las potencialidades del estudio, de la experiencia, las latentes que naciste con ellas, todas esas potencialidades, y entonces decir, ok, me voy bajo todo esto, y ahí es que las vamos a atar todas, voy a fijarme una meta, y entonces voy a hacer algo al respecto. Y entonces, para poder lograr eso, a veces tengo que aprender otras cositas, y tengo que buscar otros conocimientos, otras potencialidades, aprender otras cosas, aprender otras cualidades, otras capacidades. Y a veces son cosas que quizás no te gusta hacer. Por ejemplo, a mí me gusta tener mi propio negocio. Lo he hecho desde el 1988, cuando abrí mi primer negocio formal. Tenía negocios antes, pero cuando dejé de trabajar para otra persona y empecé por mi cuenta en el 1988, desde ese momento hasta ahora he estado por mi cuenta. Ahora, no todo ha sido cosas que me gustan hacer. La contabilidad la odio. Soy bueno en eso, por cierto, que es otra cosa. Ahora lo debí haber mencionado antes. No significa que no seas bueno en algo. O sea, uno puede ser buenísimo en una cosa y no es algo que te gusta hacer. Hay quien le encanta hacer un tipo de,
vamos a decir, cocinar. Hay quien le encanta cocinar y le gusta cocinar y es la pasión y le gusta cocinar. Y hay quien le gusta cocinar y no cocina bien. Ahora, si es lo que te gusta hacer, si quieres hacer eso, lo puedes aprender. Y ahí vienen las potencialidades del deseo. Porque deseo ser así. Lo quiero aprender y lo aprendes. Pero hay personas que cocinan porque tienen que cocinar. No les gusta cocinar, odian cocinar, pero son buenísimos cocinando. Hay personas que saben cocinar y son buenísimos cocinando, pero no les gusta. O sea, ahí está el otro lado de la moneda. Entonces, ¿qué pasa? Hay que buscar qué son las cosas dentro de todas estas potencialidades. Haz las listas, estudia todo esto. Mira, ¿qué es lo que resalta entre todas? Y hay algo que puedas hacer que resulta que se puede combinar. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo en estos momentos, ¿qué cosa es? Estoy haciendo un video. Entre otras cosas, estoy enseñando. Me han dicho siempre que yo soy bueno enseñando. Esos son potencialidades ¿de qué? Del reflejo. O sea, estoy reflejando ese tipo de persona de que sé enseñar y la gente me lo dice. Me gusta hablar con las personas. Me gusta dar una clase en persona todavía más. Pero ¿qué pasa? Que me gusta mucho la fotografía, el video, el editar. Todo eso me apasiona. Entonces todo eso es parte de lo que estoy haciendo en estos momentos. Estoy juntando diferentes cosas y haciendo algo que me gusta hacer. Es parte de lo que tienes que hacer, mirar todas tus potencialidades, todas tus cosas y decidir entre todo esto, ¿qué es lo que yo quiero poner como meta? Y entonces ahí utilizas estas últimas, número 8, potencialidades del deseo, donde dices, ok, para lograr esto, tengo también que ser bueno en esto, esto y esto. Yo tendría que, para hacer un negocio, sí, puedes hacer lo que te gusta hacer, todo esto, pero hay que llevar la contabilidad. Hay que hacer cosas que quizás no es lo que te gusta hacer. Por ejemplo, yo soy también realtor. Hay muchas cosas de ese negocio que también me apasionan, pero el hacer llamadas telefónicas y llamando a personas que desconozco y todo ese tipo de cosas no es mi cosa favorita, pero lo he tenido que hacer para salir adelante porque es parte de es ventas y es parte de ese negocio. Hay veces que para lograr el éxito tienes que a cierto punto sufrir en ciertas áreas, pero en general puedes trabajar en algo que es lo que te gusta hacer, o puedes en la vida hacer algo que de verdad te apasiona. Y eso es lo que quiero que hagas. Tengo otros videos importantes. Este que tengo aquí puede que te interese mucho. Hazle clic a este video para que lo mires. Y recuerda, si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal. Muchísimas gracias.